Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Dios me los bendiga. Siempre es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Hoy estamos comenzando una nueva serie. Un tema que seguro te va a hablar al corazón, como a mí me ha volado la cabeza y me ha hecho meditar muchísimo. Lo vas a disfrutar. Ahí donde estás, vamos a entregarlo al Señor y acompáñame en adoración con el cántico que sigue. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración te pertenece. Santo eres tú. Señor amado, háblanos por medio de tu palabra. Edifica, Padre mío, en nosotros lo que tengas que levantar, edificar, construir. Amado Dios, desde ya te presentamos nuestra vida para que tú hagas con ello como tú quieras. Gracias, Padre. Recibe esta adoración. Bien, acompáñame. Oh Señor, nosotros en esta noche entendemos que lo único que tú buscas es un corazón dispuesto a ti, Señor. Nosotros queremos reconocer tu presencia porque es en tu presencia donde el corazón de nosotros es transformado. Tómanos, oh Señor. Toma incluso nuestra ansiedad por cambiar, porque entendemos que solo es por tu poder, por tu gracia, Señor, que esto puede ser hecho. Llénanos en esta noche de tu amor. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor, por el poder de la obra de Cristo consumada, y cámbianos. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos yo quiero ser. Jesús, por tu espíritu. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad.
entregados a No hay ti. como decirle al Padre, haz en mí lo que tengas que hacer. Señor, opera, obra como tú quieras, pero transfórmanos y seamos nosotros pues moldeados a lo que tú tengas dispuesto, y es Jesucristo mismo en nosotros. Aleluya. Qué lindo este canto, y sobre todo porque va muy ad hoc al tema que vamos a impartir ahora. Le he llamado a este tema conquistadores a través del desierto. Bueno, ¿de qué se trata esto? Y primero digamos, ¿qué desierto? Bueno, tú recuerdas que esta es una historia muy conocida, y al contrario, se predica mucho acerca de esto, de cómo es que el pueblo de Israel estuvo de alguna manera cautivo en Egipto, aunque ellos fueron a voluntad porque estaban en una sequía, y José fue quien les dio la oportunidad de poder estar en lo mejor de la tierra de Gosén, en una franja a la orilla del río Nilo de Egipto. Se calcula que 400 años desde que tuvo el llamado, llamémosle así, Abraham, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, así es como dice. Y entonces se calcula que ellos estuvieron alrededor de 230 años esclavizados en esta tierra. 230 años donde prácticamente después de la tercera generación se olvidó realmente quién era José, que fue un príncipe para Egipto. Pero en el tiempo ellos fueron tomados prácticamente como obreros para construir las pirámides. Eran ladrilleros. Y obviamente el pueblo creció, pero comenzó a ser, llamémosle, hostigado, o sea, fue golpeado, fue vapuleado por los capataces de Egipto cuando no lograban hacer la labor o de la demanda de la labor. El pueblo de Israel empezó clamando y Dios les mandó un libertador. Y acuérdense de las 10 plagas de Egipto, cómo es que por medio de ellas, francamente, el pueblo de Egipto fue azotado. Y Faraón en cada plaga se endurecía más y más, hasta que en la última, que fue la muerte de los primogénitos, el hijo mayor de cada familia, lo soltaron. Incluso lo soltaron, dice, con joyas y con cosas de valor. Esta figura de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida fue un proceso que les tardó a ellos 40 años. Un proceso que pudieran haberlo hecho en semanas, pero la cuestión es que ellos tenían que ser transformados para poder llegar a conquistar la tierra de Canaán. Bien, la escritura dice que esta travesía es una figura del creyente. Tal es así que nos dice que nosotros éramos, pues de alguna manera, esclavos antes de tener a Cristo por medio del enemigo de nuestras almas, y de ahí fuimos liberados para poder ser desarrollados. Y el anhelo del Padre es que nosotros lleguemos a ser conquistadores para poder tener la herencia que Él nos dio. Tanto es así que se habla, en la misma escritura dice que cuando ellos atravesaron el Mar Rojo, eso es figura del bautismo en agua. Cuando atravesaron al final el Jordán, es figura del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando uno medita en esto, uno dice, bueno, si la escritura dice que hay un proceso, no debiera haber un proceso
con cada uno de los campamentos? Bueno, hoy vamos a aprender acerca de ese proceso, de cómo llegar a ser conquistadores. Diga conmigo, yo tengo por derecho herencia de mi padre, pero tengo que ser un conquistador. Y esto es parte de lo que vamos a estar hoy llevando a través de esta escritura. Y una de las características que nosotros aprendemos de este proceso que ellos llevaron es que la generación que salió de Egipto, después de 40 años, todos ellos prácticamente fallecieron. Entró una nueva generación. Y esto lo dice pues Josué capítulo 5, verso 6. Si usted lo lee conmigo, dice así: pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Bien, entonces, el Señor nos dice que en esa transformación que debe tener el creyente en Cristo, no es que Él quiera mejorar tu naturaleza carnal. Él lo que quiere es hacer morir la naturaleza carnal o el hombre viejo. Así lo dice Pablo: haced morir el hombre viejo, que está atraído, seducido o contaminado con pues la vida de pecado. Y Egipto es una figura del mundo o de la vida de pecado. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, si ese es la similitud, uno diría, pero ¿cómo puedo yo saber si realmente eso es una figura de lo que usted nos está enseñando? Pues porque lo dice 1 Corintios capítulo 10, 11 y 12 de esta manera. 1 Corintios capítulo 10 enseña acerca de esta travesía del pueblo de Israel y la importancia de la misma para los creyentes actuales. Y lo dice en estos versos: todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura. En otras versiones dice: y fueron ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes tocó vivir en la última fase de los tiempos. Así pues, el que cree estar en pie o firme, mire que no caiga. Entonces, prácticamente nos está diciendo: tomen como ejemplo cómo es que ellos fueron adquiriendo esa preparación, esa transformación, hasta poder llegar a ser guerreros para poder alcanzar la promesa del Padre. Y de esta manera ellos llegaron a poder conquistar. Ahora la pregunta es: ¿por qué 40 años? Si era una travesía de semanas. Bien, yo pienso que debíamos de ver que nuestro Padre es un Dios todopoderoso que logra hacer todo con estrategia, logra hacer todo con llamémosle un plan que tiene un propósito, y de esta manera le da un destino a cada quien que se adquiere a su plan. En el caso de ellos, cuando salió el pueblo de Israel, una de las características que vemos con ellos es que definitivamente ese pueblo de Israel, cuando salió, lo único que tenían eran una condición de esclavos. Ellos lo único que sabían era hacer prácticamente ladrillos, eran ladrilleros. Y puedo imaginarme que si Dios, en el momento que salen,
los hubiera puesto a combatir, por ejemplo, contra los egipcios que venían tras de ellos, los hacen papilla. Esta gente no tenía ese conocimiento, no tenía esa preparación, no tenían gobierno, no tenían estructura de mando. Solo miraban a Moisés, y es más, desde el inicio decían, ¿y quién es este para mandarnos? No tenían estructura, llamémosle, un oficio de adoración o una estructura para adorar a Dios. O sea, no tenían bien claro la forma de adoración al Padre. Entonces Dios tuvo que prepararlos y vamos a ver cómo es que estos campamentos funcionaron para esto. Pero sí hay una condición que es muy clara que dice la Escritura, que para poder, la razón por la que ellos navegaron o peregrinaron 40 años es porque antes les hizo falta la convicción que Dios estaba con ellos, que Dios estaba guardándolos, protegiéndolos en todo sentido. Mire cómo dice esta palabra en Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Claro, nosotros recibimos el evangelio de Cristo Jesús. Pero también a ellos se les dio, llamémosle, no un evangelio de Cristo Jesús, pero sí las buenas nuevas de un Dios todopoderoso que los acompañó en el proceso. Un Dios todopoderoso que les dio su espíritu por medio de una columna de fuego, su palabra por medio de una nube continuamente. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, dice, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, para poder tener esa victoria y ser transformados, nosotros no vamos a ser como ellos. Le vamos a decir, Padre, pon en nosotros esa convicción para que tu palabra llegue y la podamos creer, asimilar y caminar en ella. Solo así vamos a poder ser conquistadores. Aleluya. Bueno, entonces, siendo así, usted dirá ahorita, bueno, yo quiero ser un conquistador. Diga conmigo, quiero ser un conquistador. Amén. Ahora diremos, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a aprender de su travesía. Es curioso porque desde la ciudad donde ellos salieron, que esa se llamaba Ramsés o Ramesés, ellos peregrinaron y Dios permitió que en su peregrinaje ellos tuvieron 42 asentamientos o 42 campamentos. En cada campamento pernoctaron, pues la escritura menciona que hay lugares donde solo estuvieron 2 días, hay lugares donde estuvieron semanas, y hay lugares donde estuvieron meses, y hay lugares como en el Sinaí que estuvieron más de 1 año asentados. Y en cada uno se encuentra cómo es que el nombre de la palabra tiene una enseñanza. Eso quiere decir que los nombres de algunos lugares fueron puestos por ellos. ¿Por qué? Porque fue en ese lugar donde ellos tuvieron alguna experiencia, tuvieron alguna, llamémosle así, cómo es que Dios obró, y en esa obra ellos se vieron prácticamente aludidos, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, vamos a seguir acompañando
alrededor de estos 42 campamentos, yo los agrupé en etapas, porque hay algunos campamentos o asentamientos que estaban muy cercanos a otro lugar y prácticamente en su cercanía era más fácil, mejor tenerlos agrupados yo los numeré. Vamos a tener alrededor de unas 22 etapas, que es como yo encontré, para tratar que en estos discipulados que vienen las podamos concluir. Hoy, por ejemplo, vamos a ver hasta la etapa número 4, que es muy importante, como está en su pantalla, porque de la etapa 1 a la número 4, aunque usted no lo cree, ellos hicieron 45 días, realmente que no fue mucho tiempo. Pero de la etapa, en la etapa 4, ellos estuvieron un año pernoctando, y de ahí en adelante, en lugar de cambiar, en lugar de ser transformados, se empecinaron con sus murmuraciones, sus rebeliones y tantas cosas que vamos a aprender, y eso fue retrocediendo la vida del creyente, o la vida de la transformación de ellos como guerreros. Y es lo que sucede con nosotros. Dios nos da los lineamientos, nos da las bases, nos da los principios. Y hoy vamos a caminar en ellos, con los cuales Él te dice, si tú te mantienes firme en estos, yo puedo transformar tu vida para que tú puedas disfrutar de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Bueno, entonces, siendo así, a la carga. Y vamos a entrar de lleno a la primera etapa que nos compete hoy, a la cual yo le he llamado rescatados, cubiertos y apartados. Es interesante porque el capítulo número 33 de Números da toda la trayectoria desde que ellos salieron de Egipto, de Ramesés, hasta que llegaron a Jericó. Y ahí encontramos los 42 asentamientos o los 42 campamentos, donde dice la Escritura, y ellos acamparon. Y de esta manera vamos a ir recorriendo la Escritura. Entonces miremos en Números 33, capítulo 5, verso 6, como dice. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés. Y de una vez voy a ir explicando algunas cosas. Aquí dice Ramsés, pero la palabra original es Ramesés, que significa, pues prácticamente los lujos. Bueno, la palabra significa hijo del sol, hijo del sol. Y dice que acamparon en Sucot. Sucot es como cabaña, como tiendas de estar, ¿verdad? Y después dice, partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el extremo del desierto. Bueno, entonces, aquí tenemos que ver si es una figura de nosotros. Ramsés o Ramesés es una figura de donde Dios nos rescató. Por eso le puse ahí rescatados. Ramsés es una figura, llamémosle así, Ramsés es una figura de los lujos que tenía Egipto, los tesoros. Ellos estaban acostumbrados, por lo menos eran esclavos, pero tenían comida, tenían agua, tenían un lugar donde dormir, pero seguían siendo esclavos. Nosotros, cuando estábamos atados al mundo, llamémoslo así, sin Cristo, da una figura de que uno puede estar atado, uno puede estar esclavizado a ciertos placeres que son, llamémosle así, temporales, como los lujos que hay que desvían la gente, ¿verdad? El libertinaje en todo sentido. Y esto va acompañado
a lo que la Escritura dice que el hombre empieza a atesorar en su corazón, como el temor, el pavor, como el miedo, como y eso se vuelve una ira interna y de alguna manera el hombre vive intranquilo. Estos lujos que pueden estar atados como en los males que tiene el mal, ¿verdad? La idolatría, la hechicería, la fornicación, el adulterio, las borracheras. Alguno dirá, pero yo nunca he estado atado a eso. Bueno, pero esos son sus derivados. Entonces el Señor nos dice, yo te saqué, te he sacado de ese lugar para que tú puedas habitar en un lugar de bendición. Él nos dice, es importante que tú sepas que si el Señor te sacó de Egipto es para que puedas escapar y te puedas apartar para Él. Dice Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de ahí. Salid, nada inmundo toquéis, salid en medio de ella, purificaos. Salid en medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Y aquí está hablando de una figura como Babilonia. Varias veces Dios ha dicho a algunos de sus hijos que salgan de algunas, llamemos lugares. Por ejemplo, a Abraham le dijo, te voy a llevar a una tierra. Él fue el primero que le dio la promesa, la herencia, la promesa de la herencia. Pero le dijo, tienes que salir de Ur de los Caldeos, de ese lugar donde te puedas sentir cómodo, ese lugar donde te puedas sentir seguro. Tienes que salir. Al pueblo de Egipto lo saca de Egipto. Cuando ellos fueron cautivos en Babilonia, le dice, tienen que salir de Babilonia y dejar dejar todo eso que aprendieron de ahí. ¿Cuántas figuras no hay donde Dios te dice, sal de esa condición? ¿Por qué ellos peregrinaron 40 años? Porque ya habían pasado años y todavía andaban recordando. Dice, los deseos de Egipto, los puerros, los ajos, los caldos de carne que tenían allá. ¿Por qué nos sacaste de ahí? Y Dios dijo, para poder yo cambiar a estas personas, tienen que morir esa generación. Para que nosotros podamos cambiar, tenemos que hacer morir esa naturaleza original en nosotros. Y una de las formas de hacerlo es que cuando salgas, Él te dice, te voy a llevar a Sucot, dice. Ese fue el primer lugar de donde ellos pernoctaron. Y Sucot significa cabaña, albergue temporal. Y también tiene otra definición que podría ser como un albergue que te permita ver hacia adelante, ver hacia el futuro. En otras palabras, Dios le está diciendo, yo le estoy demostrando que a partir de ahora, aunque van a tener albergues temporales, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y esto debe quedar en memoria de que yo a ustedes los rescaté. Por eso es que Sucot es el mismo nombre que Dios le puso a la fiesta de la Pascua. Nosotros le llamamos la fiesta de la Pascua, pero el nombre original hebreo era el Sucot, la fiesta del Sucot. Entonces, cada vez que ellos celebraban la Pascua, era la fiesta del Sucot, recordando que ellos en su travesía desde el inicio, Dios les dijo, yo los voy a cubrir. Ustedes van a estar guardados, pero tienen que confiar en mí. Y dice que de Sucot llegaron a Etam, que significa el extremo de la tierra. Curiosamente, ese nombre que le dice de esta manera, ¿verdad? Etam. Entonces ese proceso desde Ramesés, desde Egipto hasta Etam, Dios les dice, tal como dice Éxodo 6:6, dice así,
Dice Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Pero cuando lleguen a Etam, que es como decirte, ese es el límite. En este límite ustedes tienen que tomar la decisión de decir, me van a buscar, yo seré por ustedes por Dios. Por eso dice Deuteronomio 34, si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Dios te dice, mira, tan solo confía que si tú llegas, si recibes a Cristo Jesús en el corazón, Él te dice, ya llega un momento en que tú tienes que decidir, yo decido seguir a Cristo. Y todo lo que queda atrás, ni para tomar aviada. El que sigue a Cristo tome el arado y sigue hacia adelante, dice Jesucristo. El que toma la vida de Jesús es que el que toma ese elemento y ara hacia adelante. Entonces, estando en Etán, ellos van, todo el pueblo, te dice que eran varios millones, calculan como 3 millones de personas en ese, imagínate tratar de es increíble, peregrinar con 3 millones de personas, es mucha gente. Y cuando van en el camino, llevan a una segunda etapa. Y dice, tal como lo vemos allá en su pantalla, ¿verdad? Salieron de la etapa 1 y cuando llegan a Etam, ahí donde está el número 1, ¿verdad? Dios les dice, bueno, ahora es el momento que tienen que atravesar el Mar Rojo para poder llegar a la etapa número 2. Y dice de esta manera la Escritura. Dice así en Números capítulo 33, 7 y 8. Partieron de Etam, pero se volvieron a Pi-Hahirot. Pi-Hahirot, que esto significa boca de desfiladero, como una boca de una caverna, como estar en la encrucijada. Pero estaban frente a Baal-Zephón y acamparon delante de Migdol. Qué curioso que menciona estas dos palabras. Y partieron de delante de Hahirot, que es la palabra que vimos anteriormente, Pi-Hahirot, y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días en el desierto de Etam y acamparon en Mara. Aleluya. Bueno, para poder meditar en este lugar, Pi-Hahirot, ¿qué significa? Que en el momento en cuando ellos están siendo conducidos, porque viene ahí y Dios se les manifiesta por medio de una nube de día y una columna de fuego en la noche dándoles dirección. Y los lleva a una encerrada, llamémosle así. Los encierra entre el Mar Rojo y Faraón que venía detrás, porque viene Faraón y se dio cuenta de que cuando ya los había despedido y habían pasado 3 días, él cae en cuenta y dice, ¿qué he hecho? Me estoy quedando sin la mano de obra para la economía. De por sí, acuérdese que en esas 10 plagas, la economía de Egipto se vino al suelo porque la pérdida fue demasiado fuerte. Y aún así se les va la mano de obra barata. Él dice, no, hay que ir por ellos. Y obviamente, ¿por qué los lograron alcanzar rápidamente? Porque ellos iban con niños, mujeres y en un peregrinaje a pie. El faraón dice que se sube a carrozas y con caballos
y rápidamente los alcanza en Pijahirot. Y en ese momento la nube tiene que ponerse de por medio y ellos están en un gran temor, en un gran dilema, porque miraban que el enemigo del faraón ya venía tras de ellos. Pero Dios les tiene que mostrar por medio de Moisés que tienen que aprender a confiar, que en medio de esa boca entre la espada y la pared, en medio de estar en ese desfiladero que no saben cómo reaccionar, que deberían de ser porque no son soldados, Dios les dice, estad quietos, solo miren mi salvación. Y lo mismo le dijo en este otro pasaje a este rey cuando él estaba atemorizado por un gran ejército que venía contra él. Lo mismísimo. Y es lo mismo que yo te vengo a decir hoy. Si tú estás atravesando un momento que no sabes qué va a pasar y estás con la incertidumbre, el Señor te dice, como dice aquí, no necesitas pelear en esta batalla. Solo apóstate, solo quédate y estad quietos y mira la salvación y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis y salid mañana al encuentro de ellos porque el Señor está con vosotros. Lo mismo le dijo a Israel, estad quietos y ya no estén orando, le dijo Dios a Moisés. Solo levanta la vara y ponte delante. Pero, ¿se acuerda que vimos que habían dos lugares? En ese lugar en Pijahirot, habían otros dos nombres. Qué curioso, porque en ese momento Dios les dice, pero aquí es el momento que tú tienes que decidir. Tú tomas la determinación de decidir. Tú decides a quién servir. Y uno que era Migdol. ¿Y qué le parece que Migdol significa torre? Nuestro Dios es nuestra torre. Así lo dice Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte. A ella correrá el justo y estará a salvo. O sirven a Baal-Zephón. Baal era el nombre, pues, de uno de los dioses paganos de ese lugar. Y que significa el Señor del norte obscuro. ¿A quién sirven? ¿A torre fuerte o al Dios al Dios el enemigo de nuestras almas o al diablo, a Satanás? Tenían que decidir. ¿Y ellos qué les quedaba? Sigamos. Cuando miran cómo se levantan los muros, dice que se partió el mar y eran como muros de agua. Y cuando ellos pasaban, ellos podían ver esos muros, 6 metros en la parte más alta o más profunda. Pueden imaginarse ver 6 a 10 metros de profundidad. Debe haber sido una experiencia fenomenal. Y cuando atraviesan, ¿cómo es que ellos miran que el faraón y su ejército es totalmente sepultado por estos muros de agua? Dice que cuando pasó todo el pueblo, 3 millones, puede imaginarse, ellos celebraron con gozo, con alegría. Dice que María danzó, agarraron las panderetas y era un júbilo. ¿Cómo no iba a ser un júbilo de ver la victoria que Dios les había dado delante de sus narices? Y cuando ellos anduvieron, dice que Moisés les dijo, bueno, ahorita caminando, porque la nube ahí anda, va adelante. Dice que en el camino encuentran otro lugar que encuentran un lugar de estanques. Y dijeron, agua, al fin agua. Y cuando quieren tomarla, el agua era amarga. Y en ese momento, ellos empiezan a
a reclamarle al Señor. Bueno, a Moisés, para que le reclamara a Dios. ¿Por qué nos sacaste si no hemos podido disfrutar de lo que tú nos prometiste? ¿Por qué nos sacaste si tú nos dijiste que nos iba a ir bien? Y aquí comienza el proceso de transformación. El proceso de transformación te dice que las cosas no necesariamente van a salir bien. Puede ser que algunas situaciones vengan adversas. Puede ser que algunas situaciones en la vida no sean como uno quisiera. Porque cuando ellos vieron el agua dijeron, aquí está la solución. Cuando tú ves algo, tú dirás, aquí está la solución. ¿Y qué si cuando tú sales corriendo, tu sorpresa es que no era como tú quieres? El problema que hay es que la gente empieza a llenarse de esa amargura. Esa agua que se llamaba Mara es amargura. Y dice la Escritura que ten cuidado de la amargura, porque eso te hace murmurar, te hace hacer cosas que no son correctas. Dice Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella sean muchos contaminados. La amargura, por supuesto, que puede amargar el corazón. Dice la historia que Moisés vino y dijo, espérense, y oró, y Dios le mostró, agarra un pedazo de madera. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo es esa sanidad? Bueno, ya me molestan esos milagros. Y dice que lo cortó y lo tiró en el agua y el agua se endulzó. Dios te dice, transforma tu amargura en algo dulce. Porque si tú quieres ser transformado, van a venir pruebas, pero tienes que aprender a transformarlo en algo dulce. Y cuando se transforme en algo dulce, vas a poder llegar a otro estadio, que es lo que dice Números 33, 9, 10. Partieron de Mara y llegaron a Elim. Y Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí, y partieron de Elim y acamparon junto al mar Rojo. Mire, si tú logras en ese proceso de transformación, transformar tu amargura en algo dulce, Dios te pone por delante la promesa de lo que vas a recibir. Una tierra de leche, donde abunda leche y miel, pues ellos llegaron a una especie de paraíso. 12 fuentes y 70 palmeras. ¿Sabe qué curioso? Porque estos números hablan, 12 es como 12 de los 12 discípulos, 12, llamémosle, las 12 tribus de Israel, habla de gobierno. Y yo te puedo decir de que Dios lo que dice es que vas a recibir la autoridad del gobierno de Dios para tener la victoria en todo sentido. Por eso tenemos que cambiar en todo sentido. Bueno, siguiendo la travesía de ellos, llegan entonces a la tercera etapa. Y la tercera etapa es que salen de Elim y se dirigen a este otro lugar que le llama la Escritura Dofca. Entonces, léalo conmigo. Dice aquí Números Dofca, Números 33, 11 al 12. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Zin. Partieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Bueno, aquí ya tenemos otra etapa de transformación. Cuando uno oye, si uno medita, ellos atravesaron varios desiertos. Dice que cuando salieron de Sucot y llegaron a Etam, ahí atravesaron el desierto de Etam, los confines de la tierra. Ahora entraron, siempre estaban en desierto, pero tenían nombres. Ahora llegaron al desierto de Sin.
Sim es una palabra que significa espinado o con espinas. No, con espinas, porque Sinaí es espinado. De ahí sale la palabra Sinaí. Sim. Entonces, da la impresión de que en el proceso de transformación, Dios va a permitir que sigan las espinas, siga el desierto, sigan esos momentos donde uno se siente incómodo. Y es necesario llegar a Dovka. ¿Sabe qué significa Dovka? Dice que es como ser golpeado, como amartillado. Sabe que muchos de los elementos que Dios les dio para el templo tenían que ser amartillados a golpe, dando a entender de que muchas veces el golpe nos moldean. Los golpes a veces parecieran difíciles de entender, pero Dios dice, pero es que te estoy moldeando a propósito que yo tengo para con tu vida. Te estoy desarrollando a algo hermoso. ¿Y qué pasó aquí en el desierto de Sim? Bien, dice que en el desierto de Sim ellos volvieron a quejarse porque prácticamente aquí ya llevaban varios días. Yo creo que llevaban ya 10 días en este momento. Y ya se habían acabado el pan que habían sacado de Egipto. Ellos llevaban pan sin levadura para que no se fermentara o no se les pudriera si tuvieran un pan pues comestible. Y ya se les había, entonces empezaron otra vez volvieron a reclamar, no volvieron a orar, que lo mejor es un momento de aflicción. Señor, ayúdame. Pero el problema es que uno empieza a reclamar, Padre, pero ¿por qué a mí no me sucede y a aquel sí? ¿Por qué a aquel sí lo bendices y a mí no me bendices? Uno empieza a sentir las espinas y uno empieza a reclamar. Ellos empezaron a reclamar por comida y fue en este lugar donde Dios les mandó aquel elemento que ellos mismos dijeron, ¿y qué es eso? ¿Sabe qué era? El maná. Pero es lindo este desierto de Sim porque en este momento Dios les habla y les dice que 6 días lo van a comer y el 7º día van a reposar de comerlo. O sea que les estaba ya empezando a hablar del reposo, del Shabbat, del tiempo que, así como él dijo, yo siempre tengo un día de que ustedes me van a buscar. Ese es el día, mi día. El día que van a consagrarse y no van a hacer ninguna tarea, les van a dedicar para mí. Es el día de bendición. Ahí comienza un proceso donde ellos recibieron el maná. Inclusive empezaron a recibir codornices para comer. Y Dios te dice, en medio de las espinas, en medio del golpe, yo siempre voy a proveer lo que tú necesitas, pero no lo lamentes. No hagas pucheros. No te pongas a murmurar, ¿verdad? Solo confía que yo estoy contigo. Bien, y de ahí seguimos entonces al cuarto campamento. Y este cuarto campamento es el campamento que nos va a ocupar hoy un poquito más de tiempo, porque es curioso que en este campamento, cuando llegaron aquí, ellos, yo les dije 10 días, pero ellos pernoctaron en Elim casi 30 días. Y en este campamento dice que ellos llegaron al día 45, así es, en este campamento, cuando llegaron ellos a Luz y a Refidim, ¿verdad? Dice que aquí mismo ellos recibieron en este lugar nada menos que todo un año, estuvieron un año asentados en este lugar, recibiendo lo que Dios les dio desde el monte Sinaí. Bueno, pero leámoslo tal como lo dice la Escritura. Entonces dice, Números 33, 13 al 15. Partieron de Dovka y acamparon en Aluz. Aluz significa lo que se fermenta.
partieron de Aluz y acamparon en Refidim. Allí Refidim significa el que soporta una carga. Ahí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Ahora que antes fue comida, le dieron el maná, ahora se les acabó el agua de las que traían desde Elim y ya estaban sedientos. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Bueno, aquí sucedió algo curioso. Aluz, tal como les decía, es lo que se fermenta, dando a entender que aunque uno es liberado de las atracciones del mundo, en el proceso es muy fácil que el creyente se pueda contaminar, porque eso es lo que le llama la figura de la levadura. Así lo dice Pablo en Gálatas, diciendo que la levadura puede fermentar la masa, dando a entender que nosotros como masa podemos ser fermentados o pueden ser contaminados y se hincha, dando a entender que es como si fuera el pecado. Entonces, ellos en este proceso, a pesar que han visto los milagros de Dios, han visto todo lo que Él ha hecho, es muy fácil contaminarse. Tú que me estás escuchando, es muy fácil contaminarse. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a poder batallar contra esas debilidades. Y por eso es necesario llegar a Refidim. Refidim es un lugar donde dice, se soporta una carga. Y ahí ellos experimentaron uno de los milagros más preciosos, o llamémosle impresionantes, que menciona la Escritura. Porque dice ahí que cuando vio Moisés que estaban pidiendo agua, él vuelve a clamar a Dios. Y Dios les dice, bueno, les voy a dar agua de la misma roca. O sea que ven, miras esa roca que hay, esa peña, de ahí va a salir agua. Y eso es lo que dice aquí en Éxodo 17:6. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y sabes qué es lo lindo? Que dice que esta roca los acompañaba. O sea que cuando ellos de ahí se movieron de Refidim al desierto de Sinaí, esta roca los acompañó. Entonces, si ellos querían agua, esta roca les vertía agua. Pero yo quiero que usted medite. ¿Cómo es así que una roca que se mueve en el desierto pueda estar sacando agua? Esto es algo que un milagro de aquellos que nuestra mente no lo puede comprender. Pero los milagros de Dios sí lo logran de resolver. Pero aún así, el pueblo nuevamente discute con ellos, porque qué calor, que ya nos cansamos de tanto maná. Entonces viene el padre y dice, ¿por qué discutes conmigo? Dios a ti te llamó y te rescató, Él tiene un plan para tu vida. No discutas con los planes de Dios. Por eso es que dice Isaías 45:9, ¡ay de aquel que contiende con su hacedor! No le puede decir el tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, este no tiene manos. No discutas con tu hacedor. Un problema que ellos tenían es que ellos discutieron continuamente con el hacedor. Cuando ellos llegan aquí a Refidim, tienen que experimentar una de las, llamémosle así, una de las confrontaciones que Dios permitió. Y es que en Refidim se levanta un pueblo que es el pueblo de Amalek. Amalek era de los descendientes de Esaú, creo que era bisnieto, ¿verdad? Y Amalek
este pueblo venía, cuando vieron ese pueblo de Israel, dijeron, hijos, estos nos van a tomar la tierra, pero ellos solo iban de paso, pero quisieron enfrentarlos. Pero el pueblo de Israel, acuérdense, ellos no eran guerreros. Entonces viene Moisés y los dice, bueno, organícense y con lo que tengan en mano, posiblemente si llevaban espadas o si llevaban pues arados, con lo que tengan, y pónganse listos para la batalla. Y la única forma que ellos pudieron ganar era milagrosamente. Y Moisés les dijo a Josué, tú vas a comandar, yo me voy al monte y yo voy a clamar a Dios para que Él pelee por nosotros. Y dice la Escritura que en el monte, por eso yo me encanta el nombre de Refidim, porque es el que soporta una carga, que dice de esta manera, que sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y a Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado, así tuvieron en sus manos firmes hasta que se puso el sol. En otras palabras, tú quieres la victoria, muchas veces tienes que pedir que alguien te ayude a levantar las manos para que no te canses de clamar, de buscar al Dios Todopoderoso. Si tú tienes un líder espiritual, pues anima a tu líder para que tenga las manos levantadas, para que esté clamando, para que la bendición caiga. No hay como tener esas personas apoyando, pero lo más importante aquí es que levantando las manos, porque ellos por sus fuerzas los iban a hacer añicos, pero con las manos levantadas, ellos vieron la respuesta de Dios. Por eso el Señor te dice, sobrelleva la carga unos con otros. Y así lo dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En otras palabras, no te sientas mal si tienes algo. Compártelo, abre tu corazón con alguien. Tú puedes sobrellevar esa carga, alguien puede sobrellevar la carga contigo. No te estés angustiando por esto. El poder llevar la carga con alguien es que alguien pueda levantar las manos por ti también. Es muy importante esto. Ahora, ¿por qué el desierto del Sinaí? Ellos de ahí de Refidim fueron al desierto de Sinaí, porque en este desierto fue donde ellos tuvieron el encuentro con Dios. Es en el monte de Sinaí donde en ese año Dios les dio todas las tablas de la ley, les dio los estatutos, los mandatos, le dio la Torá, le dio donde Dios le habló en todo ese tiempo de prácticamente del Pentateuco, se lo reveló a Moisés y cómo es que le estableció que esto que le estaba enseñando ellos tenían que enseñarlo uno a sus generaciones. Ahí se estableció el ritual de adoración, se estableció la hechura del tabernáculo. Ahí Dios le mostró a Moisés cómo debían de celebrar las fiestas. Fue ahí cuando en ese monte Moisés subió 7 veces, dice, durante ese año, y cada vez que venía con un modelo más, el de las fiestas, el del tabernáculo, el de los rituales, el de la legislación sacerdotal. Y de esta manera Dios les dijo, el monte de Sinaí es un lugar donde ustedes tienen que encontrarse conmigo para santidad. Y dice que eso fue la orden. El Señor le dijo, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a todo el pueblo sobre el monte Sinaí. En otras palabras, fue un lugar donde Dios quiso revelarse a su pueblo. Hasta este momento, al llegar ahí 45 días, y estuvieron un año aprendiendo. Dios a ti te va a llevar en poco tiempo a que lo puedas conocer, a que puedas tener un encuentro con Él y que tú puedas decirle, Señor,
plasma, pon en mí, como que esculpe en mí tu palabra y que yo pueda caminar en ella para ser bendecido en todo sentido. Aleluya. Señor amado, que podamos llegar al monte Sinaí en victoria. Háblanos continuamente. Háblanos. Permite, Señor, que en esta travesía como creyentes sepamos que estemos cubiertos como el Sucot que está sobre nosotros. Que sepamos, Señor amado, que tú, Señor, nos pones siempre la decisión de escoger lo correcto. Escoge la bendición y no la maldición, dice la Escritura. Que sepamos, oh Dios, que el desierto, que el desierto de Sin, que aunque sean espinas o los golpecitos, Señor, nos ayuden a ser formados para tu propósito en todo sentido. Gracias te doy. Padre, yo bendigo al que me está escuchando. Desde ya te pido seas tú, Señor, que transforme en estos campamentos que estamos viendo parte de su vida y se levante en victoria para ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y adelante. Bendiciones.